Bueno, ustedes han estado llevando la pepa no se come, ¿cierto? ¿A quién le gusta la palta? Oh, lo máximo, ¿no? Una vez comí tanta palta que ya parecía qué manera de comer palta, Dios mío, ya comía, ya era demasiado, hasta en postre lo hacía. Le metía palta, chocolate, ya un mousse de palta. Quería engañar a mi esposito, pero obviamente nadie le engañó. Me dijo, ¿qué es esto? Me dijo, ¿qué es esto? Para mí era sabroso. Digo, ¿qué es esto? Le dije, ¿tiene palta? Ay, no, ni más. Bueno, debut y despedida fue para mí. Pero bueno, el manual es un hermoso manual, de verdad. Las que no lo han o se integran recién y todos, sería lindo que lo puedan tener porque es un manual de enseñanza. Lo hermoso que tiene nuestra casa, que nuestra casa enseña y hay espacio para todo. Y este manual obviamente habla del tema de, digamos, del uso del dinero, de la provisión del Señor, pero es mucho más que dinero. A veces piensa la gente, allá es para que yo tenga más plata. Es para que tenga más para ir no sé, a comprarme cosas, para mi carro, para viajar. No, o sea, a ver, por eso que la palabra de Dios dice que los pensamientos del Señor son más grandes que lo nuestro. No, entonces, es más, el Señor no te pone cantidad, no dice, tú piensas en 1000, yo pienso en 3000 billones, no, porque por algo no lo pone el Señor, en la Biblia por algo no aparece cantidades, simplemente dice, el que lo poco fue fiel, sobre mucho Dios lo pondrá. Entonces una vez estaba meditando, pero ¿qué es poco para ti, Señor? Porque si tú eres el dueño de todo, ¿qué es poco? Entonces quiere decir que lo poco para mí, nada que ver lo poco para ti. Entonces no te fijan cantidades. ¿Por qué? Porque es un tema de corazón, es un tema de relacionarse. Yo me relaciono íntegramente con Dios en todas las áreas de mi vida. O sea, yo no me relaciono con el Señor solamente el domingo que voy a la iglesia. Ahí está, ese es el tema que tengo con el Señor. Domingo voy a la iglesia, pero llego a la casa, estoy peleando con sutano que me engano, tacaña, así toda esa plata, nadie me quita ni un sol. No, esto es para mí, yo no pienso compartir, me quejo, etcétera. Es que el Señor está interesado en que el todo, tú, ser integral, se relacione con Él, pero relacionarnos de una manera sana. Y antes de empezar la enseñanza, no sé si ustedes saben, pero a mí me gusta mucho Flavio Josefo, ¿no? Que es no voy a pensar que es un cantante, no, ya le gusta el cantante, no, Flavio Josefo es un historiador judío, que los romanos, como era muy, muy inteligente y todos los romanos lo raptaron de sus padres y una familia romana lo tomó, o sea, prácticamente a la fuerza, ¿no? Entonces él empezaba a escribir acerca de las historias de los romanos, de las historias de los judíos, ¿no? Es más, para el judío, Flavio Josefo era un traidor, porque él estaba con los romanos y tenía que escribir la historia. Pero si uno lee los libros de Flavio Josefo, creo que ya no hay acá, porque yo los que había, yo me los compré. Él me gusta porque él relata las características, competencias, el perfil de todos los personajes de la Biblia, porque antes que él empiece, obviamente no es como una Biblia, ¿no? Sino él relata Génesis, pero no dice Génesis capítulo 1, ¿no? Sino va relatando de Adán y diferentes pasajes específicos. Luego cuando llega David, me gusta mucho porque él, cómo detalla las características de David. Es interesante, o sea, ¿qué tales competencias que uno quisiera tener? Porque todo el mundo conoce a David. Claro, ese hombre pues se metió con la mujer de Urías, malo, perverso, pero no es así como lo describe. Flavio Josefo lo describe como un hombre muy inteligente, un hombre muy justo, pero que dice que él, como que, lo traduzco a mis palabras, que como que no cometió nada malo, solo el caso de Urías, y lo pone así, Urías, algo como que estaba malo en su CV, se puede decir, ¿no? En su CV, ¿me entienden, no? Y después habla de Salomón. Es interesante porque también describe a Salomón. ¿Qué tal perfil que tienen estos hombres de Dios? No sé, si alguien está tratando de añadir competencias, habilidades, perfiles, pues revise los perfiles y las características de estos hombres de Dios. Y dice que Salomón, lo que dice Flavio Josefo, él le pidió sano juicio a Dios. Sano juicio. ¿Me entienden lo que quiero decir? Solo sano juicio. Entonces, sano juicio para mí
y Yani no me deja mentir porque somos CR Corazón, CR Corazón. Entonces, sano juicio es cordura, dominio propio, estar en esa madurez, tener el carácter de Cristo. Obvio, teniendo el carácter de Cristo, la cordura, un sano juicio, obvio que Salomón se le añadió todo lo que se le añadió. No sé si algunas saben, pues Salomón pues era unos hombres pues millonarios, multimillonarios en el planeta. Y no solo eso, el hombre era también muy inteligente. Entonces, ¿a qué voy? En un legado que perdure, capítulo 10 es el último capítulo, el siguiente diapositiva. A mí me gusta mucho esta parte de la historia, es Primera de Crónicas 28. En Primera de Crónicas 28 relata David, ya está avanzado de edad, y tenía que reunir obviamente a todas las partes que estaban con él, ¿no? Su gente también de gobierno, pero él tenía que ya estar pasando la posta a alguno de sus hijos, porque él tenía varios hijos y también de varias esposas, ¿no? Obviamente eso es mal ejemplo, pues, ¿no? No decir, ay, ya, David es así, entonces no, eso no es así. Así no es, así no debe ser, pero estamos hablando de una historia de atrás. Entonces, yo voy a ir a esta parte, Crónicas, me dice, después, Primera de Crónicas 28, espérense un ratito, 28:1 dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. O sea que David no estaba reuniendo al pueblo, pues, o sea, con el debido respeto del pueblo, ¿no? Estaba reuniendo a gente de poder, gente de autoridad, gente de mando, porque les tenía que decir algo, ¿no? Dice, y levantándose el rey David, puesto de pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de sus pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero mira, David, qué interesante, era un hombre estamos hablando ya de edad avanzada, pero un hombre que era súper lúcido. Yo les digo algo, lamentablemente en Occidente, haciendo un paréntesis, piensa que cuando las personas van haciéndose más mayores, ya, enfermedad. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo en Asia, eso no es así, ¿no? Si las personas más longevas están en Asia. Cierro paréntesis. Entonces quiere decir que la lucidez no tiene que ver nada cuando las personas llegan son más adultos mayores o ya pasan sus 80, 90, no tiene que ver nada de perder lucidez, porque este hombre estaba lúcido y él sabía lo que quería, porque David quería preparar una casa para el Señor. Es más, tenía los detalles. Qué interesante este hombre. A veces cuando uno dice, ay, que los hombres que no saben de detalles, nada, no, yo pienso que sí. Porque este hombre sí sabía exactamente lo que quería construir. Entonces, más adelante dice, pero Jehová, Dios de Israel, me eligió ya. Y me voy al 11. Dice, y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Y de ahí me voy al al versículo 11. Y dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo. Escuchen, y David dio a su hijo el plano, él dio un plano. Y obviamente dice detalles del templo y de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio. O sea, estamos hablando de algo santo. Y también, ojo, escuchen, pongan atención, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente. Entonces, habían dos cosas, una parte física, ya la había pensado, o sea, este hombre estaba en otra. O sea, obviamente sabía que había cometido errores, pero él estaba en otra. O sea, ya esto ya pasó.
O sea, yo voy a empezar algo nuevo. Entonces él tenía planos en físico. No sé si alguna vez alguien vio un plano. Una vez me enseñaron a leer los planos porque me metí a estudiar así dizque para relajarme y terminé más estresada y bueno, ya le pedí perdón al Señor, pero terminé una parte odiando al arquitecto que me enseñaba porque era muy estricto y yo no entendía nada porque mi perfil era diferente. Tengo otro perfil. Entonces, hasta que después cuando me dijo, qué atrevida que eres, Carmen. Dije, ay, 20, ya ahí estoy bien. Porque atrevidos para ellos significaba otra cosa. Entonces, y no, cuesta, pero mira a David, regresando a la historia de David. David entregó planos en físico y también le dijo planos de lo que tenía en mente. Y también le dio instrucciones. Y después habla del oro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Cuando hablan de legado, para mí me hace pensar como unos planos como cosas que van a algo. Ustedes saben que en los aeropuertos hay que son megaestructuras que están adecuadas para que los pasajeros puedan transitar de manera eficiente de un punto 1 a un punto 2. Por eso que a los aeropuertos algunos le llaman el no lugar, porque no es un lugar para habitar. Pero tú sabes, por ejemplo, no voy a decir nombre, pero bueno, voy a decir mi esposito, ¿no? ¿Por dónde saldrá la salida? Obvio, del 1 al 5, gate, ahí. Yo ni pregunto, a mí no me gusta preguntar, porque a mí me gusta que todo esté correctamente señalizado, porque yo no solamente pienso en mí, yo digo, todo eso se ha hecho y se hicieron en los años 50 pensando en otros. Por eso cuando yo veo que las cosas no están señalizadas, no están pensando en el prójimo, están pensando en que uno sabe por dónde es la ruta. No, yo también quiero que el resto sepa cuál es la ruta. Por eso que para mí un plano son como esas simbologías grandes. Yo sé cuál es mi ruta, yo sé también por dónde voy a ir, acá están las ventanas, estas son las puertas. Es interesante. Entonces para mí un legado es eso. Un legado no solamente se habla de dejar herencia. Ojo que la palabra de Dios dice en Mateo 16:26, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Ojo, porque una dirá, no, pero Dios quiere bendecirme, yo quiero más plata, quiero más salud, quiero más ropita, quiero más viaje. No, déjame decirte que eso no es la historia, la vida del cristiano. Eso no es la vida del que quiere amar a Cristo. Hay un legado, así como hay un legado de la reforma. La reforma, por supuesto, impacta hasta ahora. Somos resultados de la reforma. Pero ese legado trasciende. Es un legado de fe, es un legado de carácter de Cristo, es un legado de moral, es un legado de valor, es un legado de honra. Pero el legado se prepara, porque el legado, yo voy preparando la tierra, voy armando mis planes para dejar un legado que trascienda. Porque a veces se vive con legados de dolor. Ay, no, porque mi familia, nadie ha tenido la familia perfecta. Déjame decirte, nadie, ni la familia Ingalls, porque yo pensaba que eran la familia perfecta. Es que yo crecí pensando que la familia Ingalls eran todos perfectos. Después no sé dónde leí que le gustaba tomar mucho y dije, ay, no, entonces no es la familia perfecta. Pero a veces el legado de dolor se lleva aún conociendo a Cristo y se cree que ese va a ser pues lo que uno va a cargar toda la vida. No, tiene que haber un David, tiene que levantarse un David en tu casa que diga, yo voy a poner a hacer planos y los que tengo en mente también los voy a contar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hay algo que se tiene que construir y lo que prevalece es la relación, la mejor herencia que nos ha dejado es la relación con Cristo. Amén por la provisión, porque si Dios da de comer a los pajaritos, pues obvio que nos va a dar de comer a todos. Obviamente tenemos que trabajar, tener una familia de trabajo. Entonces, pero esa importancia para mí es construir ese legado que perdure, preparar esa tierra, pararme como David y hacer planos. Y los que no los tengo ahí, pues en mente. Y después vinieron instrucciones, porque también hay instrucción. Entonces, cuando uno lee toda la historia de David, bueno, y Salomón, que obviamente la instrucción es clara, porque Salomón
Su mamá siempre le decía, hijo mío, no te apartes, siempre le instruyó, pero ya de grandazo el Salomón, de grandazo, pues ya se metió en problemas. Tenía no sé cuántas concubinas tenía, pero eso no era el propósito. Pero él fue instruido de pequeño, él fue instruido. Y él construyó, pues sacando eso legado, construyó el templo. Pero él lo construyó gracias a esas instrucciones, a esos planos de vida, a esos diseños divinos, a esos trazos del cielo que alguien le dio, que fue David. Entonces, les quería compartir esa parte de lo que para mí es importante el legado. Así que si alguna de ustedes tiene ese legado de vergüenza, pero mira, nosotros metimos la pata, no deberíamos haber empezado de esta manera, una relación con mi esposo, o no deberíamos haber empezado así, etcétera, etcétera. Yo no sé, porque cada uno sabe las cosas que pasan. Y el Señor sabe nuestros pensamientos, los más íntimos. Pero podemos construir cosas nuevas, porque tenemos que ser ejemplo. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas para poder cambiar una sociedad. Todo. Tenemos todo. Es más, el más generoso tiene que ser el que cree. No puede ser que el que es más generoso el no creyente. Y lo sé, he conocido gente muy generosa que no era creyente. He conocido gente muy atenta que no era creyente. Muy atenta conmigo. Una amiga que, bueno, ya viajó y todo, y otra amiga más, pero súper detalles que yo quedaba impresionada. Y yo decía, wow, ¿no? Y me preguntaba hasta por mi esposo y tu esposo, Carmencita. Digo, Señor, o sea, no puede ser que otros te enseñen y el que está en la casa, ay no, yo ando con mala cara, ay no, yo soy desordenada, no, estoy ocupada, por eso que mi casa está sucia. Si ni siquiera puedes ordenar tu frigider, lo que está adentro, déjame decirte que no vas a poder administrar los billetitos que tienes en tu monedero, si no puedes ordenar esa nevera o ese frigider. Si no lo puedes hacer, porque el dinero, la comida se pierde no en los restaurantes, la comida se pierde en las casas de la persona y en los frigideres. Por eso que te digo, si no administras bien tu frigider, ¿cómo vas a administrar? Señor, dame más dinero. Y tal que se te malora la lechuga, el apio, se te malora las cosas las tienes expuestas en el sol. Seamos diligentes en todo, porque la palabra de Dios es que el que lo poco es fiel, sobre mucho Dios lo pondrá. A mí me gusta mucho la banana, amo la banana, entonces de un momento a otro tengo un montón de plata y me lo como. Me gusta mucho la fruta. Y durante la pandemia había alguien que no era creyente, le daba a mi hermano, uno de mis hermanos, le mandaba una bolsa grande de cosas orgánicas. Es como que si me leyera el pensamiento. Venía mi hermano, tocaba la puerta, Carmen, aquí está. Y eran cosas orgánicas. Había fruta, tubérculos. Decía, wow, Señor, gracias. Gracias porque tú conoces aún cada detalle de las cosas que me gustan comer. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que ser buenas administradoras. Sí, yo quiero que el legado perdure. Sí, la herencia, qué interesante. Pero ¿sabes cuál es una herencia? La incorruptible. Pasa a la siguiente página, por favor. Al siguiente slide. Prometo obedecer tus palabras. ¿Hay alguien ahí? Bueno, ya, si no hay nadie ahí, yo sigo. Ya, dice en 1 Pedro 3, 1, 4. Para decirles algo, las cartas que escribió Pedro, por ejemplo, las primeras cartas de Pedro no le escribió a la iglesia feliz, a la iglesia que estaba, ¡ay, ya, qué lindo! No. Despierten. La carta que escribió Pedro, la primera carta de Pedro escribió en una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que sabía que ya se venía la persecución, ya se iban a venir, que los iban a matar en el circo romano, etcétera, etcétera. Eran cartas de consuelo. ¿Te imaginas? Pedro escribió para gente que iba a sufrir y iba a pasarla mal. No estoy hablando que le iba a dar resfrío, estoy hablando que los iban a separar de su familia, los iban a matar, los iban a crucificar de cabeza. Mal. Entonces, digo, Señor, y Pedro, ya les dije que antes Pablo era mi
así cerca a mi corazón, pero era Pedro también. Dice 1 Pedro 3:1-4, dice que toda la alabanza sea para ti, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esa es la herencia. Esa es mi herencia. Esa es tu herencia para el que cree. Ojo que esto es para el que cree. El que no cree, no me importa. Yo tengo mi modelo de vida, mi estructura de esta manera. No, para el que cree. La herencia incorruptible, la que está en los cielos. Porque lo que pasó en una cruz no quedó solamente un Viernes Santo, Jueves Santo, viernes, no, lo que pasó en una cruz es algo que trascendió. ¿Por qué? Porque desde la eternidad Dios nos amó. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia. Ahí yo voy a caminar. Yo sé que estamos todos, hasta la más bonita, el más bonito, todos estamos de paso en esta tierra. La vida es frágil, todos. Pero hay una herencia que es incorruptible, la que tiene mucho valor, que yo fui amada primero, antes de nacer, por nuestro Padre Celestial. Ahí voy. Así que no te quejas si de repente en estos momentos no tienes mucho en las manos. Señor, tengo poco. Pero con eso poco sé fiel. Con eso poco trabaja tu carácter, trabaja la relación en tu casa, la relación con la gente de tu entorno de trabajo. Trabaja en ti, invierte en ti. Yo aprendí algo y de verdad y mientras yo estaba preparando esto, el legado del carácter de Cristo es impresionante. Y a veces, lamentablemente, Latinoamérica, hay mucho el legado por la conquista, todo eso del criollismo, eso que me parece horroroso, las cosas a medias tintas, las cosas a medio hacer, hoy te digo algo pero no lo hago, lo dejo a mitad de hacer. Qué horrible. ¿Y será que yo fui formada, la tutora era una tutora alemana y yo decía, qué señora para más pesada, se la agarró conmigo? No, después veía que se la agarraba con todas y a todas las traía a mi sitio, acá. Y yo tenía que ir corriendo. 21 años, sí, dígame, ¿qué mal hiciste tú? No, una vez me dijo algo que me dolió tanto y paraba llorando cada vez que me decía algo, ¿no? Que no sirves, algo así, que yo no soy nada y de verdad metió la pata porque por acomedida y había hecho unas cosas de cambios que significa después mucho dinero. No estoy hablando de un dolor, mucho dinero, pero en favor del Señor y la gracia de Dios, esta mujer era muy hábil, era una mujer mayor, pero era muy hábil. Tenía las cosas en la mente, ya, haz eso, Carmen, sal de ahí, yo lo voy a hacer. Impresionante. Y siempre arreglaba cosas. Entonces, y allá no era que tú le decías, lo hago mañana. Ok, te venía 8 de la mañana, ¿lo hiciste? Ay, no, lo hago pasado mañana. No existía eso. Entonces, por eso es que cuando veo gente que dice una cosa y no cumple o cambia cosas, me frustro y digo, Señor, dame paciencia. ¿Será que tantos años, 25 años, toda mi vida así? No entiendo a veces, pero qué pena, porque ese es tema de cultural. Por eso que tenemos que dejar morir ese legado viejo digamos, de a veces de ser más referente para empezar un legado, para decir, sí, ella es peruana. No sabes, uno con las cosas que cumple. Una persona ética. Imagínate que te llame una persona ética, cumplidora, una persona de respeto, que respeta a las personas, que respeta. Todo eso se va construyendo. Por ejemplo, a mí, hay cosas que yo me esfuerzo, por ejemplo, de abrir las puertas a las personas mayores. O sea, es algo que yo me estoy esforzando más a hacerlo. Sí lo hago, pero me llama la atención cuando pasa alguien mayor y el pasadizo es chiquito y prácticamente hola, y un poco más y le empujan. Eso me dice, eso está mal. Nosotros tenemos que generar, y eso es parte del legado, desarrollar un legado, una generación de honra. ¿Cómo voy a honrar si ni siquiera no sabe? Enséñale o aprende, enséñale. Entonces hay cosas que tenemos que moldear en el carácter. Por eso que si legado te viene para ti, tener el carácter de Cristo, ética, moral, fe. Hablo temas de fe
pues constrúyelo. Tenemos que construir cosas. Yo tuve que construir muchas cosas. A mí me costó mucho formarme a mí en muchas cosas. Mucho me costó. Mucho. Le digo hasta lágrimas. Las cosas, ay, Dios mío, toda la exigencia que tenía. Pero ¿sabes qué? Después dije, bien. Quiere decir que si yo lo puedo hacer, pues otra persona también lo puede hacer. Y no lo hago porque a veces las personas piensan, cuando se les enseña, piensan que mala que es. No, da gracias que alguien te enseña, que alguien dice, vamos a cambiar, vamos a mejorar. ¿Sabes por qué? Les digo algo, en la cultura latinoamericana, y yo aprendí eso celebrando recuperación, hay muchos defectos de carácter que pasan muy asolapados. Por ejemplo, el tema de la burla, la autocomplacencia, el tema de la exageración. La gente que exagera, ay, tal cosa, y pone, la sobredimensión, es un defecto de carácter. Y eso lamentablemente pasa mucho en las mujeres. Yo les cuento, les duele algo y todo. Yo era parte de eso, o sea, me duele el pelo. O sea, a mí literal, cuando me duele el pelo, me duele el pelo. De verdad, porque a mí me hacen así, me duele, pero de verdad, pero son defectos de carácter. Pero Dios no nos quiere así. Dios no nos quiere defectuosas, imperfectas sí, pero no te quiere defectuosa. Dios nos quiere a nosotras maduras con el carácter de Cristo. Y yo no les digo a ustedes, porque acá habla pues el tema de dejar herencia. Sí, tenemos que dejar herencia. Habla de herencia, pero ¿cuál es mi herencia? Efesios 1, 11, 14. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Dios tiene un plan. De repente tú no, pero Dios tiene un plan. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. O sea, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ay, pero Carmen, pero a veces pues las cosas no van bien y ¡pum!, te hundes. Es que, mira, yo les digo con tanto cariño, yo a mi mamá pues la quiero un montón, la honro un montón. Entonces le digo, ya pues no te pases. Ya, ¿qué pasó? No, que estoy triste, algo, no te pases, lo siento, mamá. No, y de verdad a veces parezco que yo sí, pero no se puede, o sea, no se puede. No podemos darnos el lujo de una situación, ya nos hundimos, no. Porque date cuenta que hay alguien que aún pasa cosas difíciles, peores. Somos privilegiados en tener agua caliente, agua fría. Somos privilegiados en estar en ese tipo de auditorio para ver, fíjate, iglesias que están en África. Fíjate, iglesias que están en países, no, ni siquiera te vas a África. Fíjate, iglesias que están a las afueras de Lima. Eso me quiebra en el alma, me quiebra. Cuando las cosas son muy sencillas, modestas, rotas, porque no hay presupuesto. O sea, y la verdad es que hasta el pastor tiene una condición muy difícil. ¿Se dan cuenta? Pero la comodidad es lo que hace daño al cristiano de Occidente. La comodidad. La comodidad no te va a dejar crecer. La comodidad te va a mantener en tu zona de confort. La comodidad no te deja avanzar. Ojo, a mí sí me preocupa mucho cuando estoy cómoda. Cuando estoy cómoda y en la parte del trabajo, no me gusta estar cómoda. Siempre hay algo que uno tiene que avanzar. No me gusta la comodidad porque significa él es el estándar de tu tope. Tu comodidad es tu tope. Pero si quieres que las cosas crezcan, muévanse. Muévete en todo, en cómo relacionarte con tu entorno. Muévete, no es fácil relacionarse con la gente, porque hay gente que tiene diferentes formas de trabajar, diferentes formas de relacionarse, pero tú, íntegra, mujer de honra, de respeto, mujer de fe, mujer que sabe que va a dejar un legado. ¿Me entienden? Entonces, yo las animo a eso, que ustedes revisen ustedes mismos. Estoy en mi zona de confort. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Ay, tal hora, que estoy viendo acá una noticia. Puedes leer a esa hora. Apaga tu televisor, no lo sé, pero puedes aprender algo. Eso te das cuenta en tu zona de confort. Pero
Lo hago porque Dios no nos quiere igual, Dios nos quiere maduro. Y la madurez también viene con el proceso. Mira, todos pasamos proceso, pero el proceso, para mí, el proceso gatilla a que algo pueda suceder en tu vida para madurar. O sea, el proceso tiene que originar algo, tiene que originar madurez en la vida de uno. Porque si tu proceso, ay, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Ay, que no me pagan, ay, que no tengo plata, ay, ¿por qué? Pero el proceso tiene que disparar algo, gatillar a que tú madures y pases a otro nivel. Y ya tú dices, y tú misma, porque como a veces yo misma me digo, yo misma me hago mis porras, digo, ¡plac! Ya, un check, yo digo, ya pasé. Pero es la verdad, nosotras mismas conocemos cuál es la condición de nuestro corazón, nosotras mismas conocemos cuál es la condición de nuestras finanzas, nosotras mismas lo sabemos. Ahora, si hay comunicación con el esposo, porque las que son casadas, el esposo tiene que decirle pues cuánto gana, no me vengan a decir, ay, no sé, ay, no, es que así me enseñó, no, mamita, déjame decirte que tú tienes que saber cuánto gana y tú tienes que saber en qué temas está tu esposo. Ah, es que yo no sabía. No, sí sabías, porque uno tiene que saber. Uno ya no es como antes. No sé cuánto gana. Ay, no sé, yo no sabía. No, sí se tiene que saber, porque la mujer de ahora es más astuta. Es astuta. Entonces, nosotras sí, qué lindo, podemos ser administradoras de casa. Sí, somos llamadas a ser administradoras de casa, pero somos llamadas a avanzar, a caminar. Y déjame decirte que la vida no es fácil. Y en el creyente la vida no es fácil, porque a veces vienen desencantos, N cosas, o la misma situación, o desafíos. No es fácil, pero yo tengo una herencia y tú también tienes una herencia, que es Cristo Jesús. Entonces, atesora en herencia, dile, Señor, dame fe, Señor, quita la queja en mí, dame fe, ensancha mi fe. Entonces, ¿cómo voy a ensanchar mi fe? Hablando. Porque si yo estoy, ay, ¿ahora qué va a decir el abogado? Ay, no, ya, está el problema. ¿O qué va a decir el médico? ¿Qué va a decir la nutricionista? Que a veces, cada vez que me veo, dije, no, está jalada. No, o sea, pero te das cuenta, pero tienes que tener fe. ¿Y cómo es la fe? Aliméntate. Oye la palabra de Dios. Empieza a crear esos planos. Alguien tiene que ser un David en tu casa. Hazlo tú, empieza a crear esos planos, diseña, deja legado. Y como era Salomón, que él pidió pues ese dominio propio, ese sano juicio, que también se nos sea dado a nosotros ese sano juicio, para que podamos añadir en nuestras vidas digamos, provisión, añadir en nuestras vidas y en la vida de nuestra casa sabiduría, y aún en las relaciones en casa, que no son fáciles las relaciones en casa, no es fácil, pero hay un Dios sobrenatural que quiere que tú camines bien, que quieres que camines en orden y que en tus desafíos sepas que está contigo. Él está contigo, Él sabe tus necesidades, sabe los sueños que tú quieres, tienes sueños. Cada uno de ustedes tiene sueños de algo, no sé, alguna habilidad. Cada uno de ustedes tiene sueños, no sé, tomar fotos, dibujar, crear cosas, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Es que hay un Dios que te diseñó a ti de tal manera única para que tú también puedas marcar ese legado en tu casa. Y así como hay legados de la Reforma, como hay legados de grandes artistas que uno dice, wow, ¿cómo hizo esto este artista? Wow, este diseño, esta escultura, y uno se asombra. ¿Cuánto más por nosotros, no? O por ustedes, para que puedan traer cambios en su casa y traigan cambios. Los cambios empiezan de pequeño. Y tú me puedes decir, ¿pero qué puedo hacer? Porque no lo sé, de repente ya hay un cambio. Yo les cuento, ¿no? Un cambio es, empecé a hacer ejercicios. Ya, el otro me mandó, de verdad, yo empecé a hacer ejercicios, me mandaron unos ejercicios y la bicicleta, etcétera. Está bien, me duele, pues me duele, pero yo lo estoy haciendo porque yo estoy generando cambio ya. Como se come, perfecto, ahora voy a añadir esto a mi comida, esto ya no. Las comunicaciones, relaciones con el resto, generen cambio, pero hay que empezar por algo. Pero tu zona de confort es tu límite,
Tu zona de confort es a donde tú llegas. Tu zona de confort no te va a dejar crecer. Porque si hay herencia en ti, quiere decir que esa herencia es para que tú lo transmitas a otros. Quiere decir porque el que es portadora de buena noticia, que el que es portadora de buenas noticias acarrea salud. O sea que si yo hablo la palabra de Dios, yo voy a acarrear salud, yo voy a llevar salud sobre mi vida. Amén. Entonces, ya para terminar, vamos a orar. Señor Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada una de tus hijas, Señor. Yo te pido, Señor Padre, que tú no la dejes quieta. Inquiétalas, Señor. Inquiétalas, papá. Trae en ellas, Señor, pensamientos nuevos. Quita en ellas desánimo. Quita en ella desánimo, no puedo, no quiero, no tengo. Quita en ella eso, quita sus límites, muévelas a otro nivel, que ellas puedan saber que están subiendo a otro nivel. Muévelas, no las dejes quietas, Señor. Hazlas, Señor, por su casa. Tenemos cada casa, cada hogar, tiene que ser ese diseño tuyo, Señor, para que muchos conozcan de Cristo. Muchos tienen que conocer de Cristo. Pero ¿cómo van a conocer de Cristo si no es a través de nosotros? A través de tus hijas, Señor. Trae en ellas, Señor, añade en ellas dominio propio, añade en ellas fe, añade en ellas cordura, añade en ellas sanidad, añade en ellas ese valor propio, Señor. Dale valor, pero ellas tienen valor, ellas tienen valía, Señor. Hazle ver el diseño que tú tienes por ella. Hazle ver esos planos para su casa, que ellas se levanten como David y empiecen a hacer planos y empiecen a hacer legado. Su siembra, su legado de fe, carácter de Cristo, de honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, chicos.